bien. Y sobre uno de sus párrafos decía, y lo voy a citar textual: no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar aún. Y ahí hizo una pausa, 40 segundos, mirando a la gente, y dijo: aun cuando tengan la mujer corrupta, ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Y eso era en alusión al presidente español y su esposa. Digo, y la gente obviamente lo victorió. Ahí lo vemos en pantalla. Emi está poniendo esas imágenes. Y la gente, claro, victorió, aplaudió. ¿Era necesario Milei? ¿Acaso fue la respuesta, a lo mejor, a los previos agravios de Pedro Sánchez, presidente de España, cuando pidió que votáramos a Massa, denostando al libertario con palabras muy duras en aquel entonces? ¿Milei es vengativo? Pregunto. Creo que ambos se están usando mutuamente para sus respectivas campañas. Uno, el caso de Sánchez, y Milei para afiatar lo que es un incipiente, joven, bebé, supuesto partido de La Libertad Avanza. Digo, es un tema personal el que tienen ambos presidentes. Y por cuestiones ideológicas extremas y opuestas, bueno, todos los extremos siempre son absolutamente malos, olvidan que representan a sus respectivas naciones. Tanto Sánchez como Milei. A mí no me parece que sea una cuestión de Estado. Y que exagera de alguna manera el canciller español cuando llama a consulta sin ir. Digo, decir, sin día, sin determinar, quiere decir esto. Sine die. La llama a la embajadora española en Buenos Aires a que retorne a la Cancillería sin día, sin plazo, sin límite. Hasta ahora nuestro gobierno se expresó vía la vocería Manuel Adorni y no a través de Diana Mondino. Y quizás deba ser porque le quieren bajar un poco el precio a la situación. Es que creo que piensan que es solo un tema entre dos mandatarios y no temas de interrelaciones diplomáticas bilaterales. Yo opino igual. Pero ¿qué necesidad, Milei, en tierra ajena, ir a patear el tablero? Milei a veces no guarda reparo de sus dichos y usa vocabularios extremadamente ofensivos, lo hemos dicho en más de una oportunidad, sin reparar las consecuencias. El que sea exitoso en algunas cosas hasta ahora desde que asume el gobierno, no le da el derecho a ser unívoco, a ser el dueño de la verdad, el dueño de la razón. Por eso se molesta cuando alguien lo contradice. Y después aparecen, ¿no?, los que lo mandan al psiquiátrico y cosas por el estilo, que también es casi como demasiado exagerado. Milei actúa como un influencer, más que como primer mandatario de una nación que necesita de todas las relaciones internacionales con los distintos países del mundo. Es que queremos de alguna manera obtener inversiones exógenas y si es que queremos colocar nuestros productos en los mercados del mundo. Por eso dije me decepcioné, porque había arrancado diciendo que bueno, se reunió con lo más granado de Europa, con muchas de esas empresas
tienen capitales ya invertidos en la Argentina, generaron fuente de trabajos en la República Argentina, pero nosotros tenemos, como vengo diciendo, ya cuánto hace, años, no con este gobierno, años, 8, 10, 15 años, 12, 13 al aire, que la Argentina no es rica, los argentinos no somos ricos, nuestra riqueza está bajo tierra y en la superficie. Pero tenemos el 50% de pobre. Entonces no podemos andar alardeando por el mundo cuando lo que tenemos que hacer es ir seduciendo por el mundo, con los límites lógicos, porque no se trata de regalar lo que tenemos. Pero tampoco tenemos nada si no lo extraemos, si no lo motorizamos, y para eso se necesita inversión. Y plata no hay, y es verdad que plata no hay, aunque lo use Milei permanentemente. Por el momento la posición argentina no es que el presidente se retracte como exige Pedro Sánchez, cuando en su país el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, los apellidos de los españoles son espectaculares, ¿no? Bueno, abrió diligencias para investigar a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, como veíamos hace un rato en imágenes, por la posible comisión de delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, para lo cual, ahí están ambos, digo esto y perdón para la gente que nos sigue a través de FM 107.3, pero después pueden ver las imágenes que Emi está subiendo a la web. Y como consecuencia de lo que sucedió con la bonita esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Sánchez se martirizó. Esto es muy típico de los populistas, ¿eh? Dijo, me voy a tomar 5 días para pensar si renuncio o no. Bueno, la verdad que volvió con toda, y bueno, la justicia está allí investigando. Por ahora es un supuesto caso. ¿Qué tenía Milei que aludirlo? Ninguna necesidad. Entonces lo tratan de misógino, y el propio Pedro Sánchez había dicho en ese momento, o previo a que él diera este discurso, que denostaba de alguna manera al ultraderechismo europeo que eligieron, pareciera, según Sánchez, la panacea del mundo, España, para reunirse y proclamar sus ideas. Pero eso es tema exclusivo de España, donde Milei, por cuestión al menos ética, no debiera haberse metido. Por más aplauso y sensación que su exposición causara, venía bien, venía prolijo, exponiendo sus ideas. No era necesario meterse en ese lugar. Pero ¿saben qué? Cuando yo estaba redondeando un poco este editorial, dije, ¿es grave lo de Milei? Yo creo que no es tan grave como para mí significa demasiado grave que el secretario de culto de la República Argentina, puesto por Milei, involucrado en un viaje, a ver, que a esta altura, debo decirlo, es de origen muy costoso, algunos dicen $500.000, y necesidad de Estado bien dudoso, lo cual es peor aún, porque lo único que rescato como interesante para el país
es la reunión con los empresarios, pero cuidado también, porque esos empresarios son españoles, tienen inversiones en España. No sé si les queda bien. Ustedes saben cómo es el empresariado del mundo. Están bien con Dios y con el diablo, por las dudas. Y entonces, no todos, pero muchos. Y entonces de pronto apoyar o salir a hablar de la importancia que puede llegar a tener venir a invertir en la Argentina, ahora que se ha bajado el gasto público, ahora que Milei fue a decirles, vengan, inviertan, que acá hay muchas cosas que podemos hacer, el país está para crecer, le vamos a dar las garantías necesarias y demás. Yo no sé si los empresarios a esta altura van a decir, qué bueno estamos pensando en esto, porque ¿cómo les va a ir con Sánchez, que por ahora sigue siendo el presidente de España? Así que, como dicen los chilenos, la cagó. Pero ya en Argentina yo esperaba que le hubiese pedido la renuncia al secretario de culto. Miren, hace ostentación del retroceso cultural y de los derechos conseguidos, no sin altos costos. Porque nos ha pasado mucho antes de conquistar algunos sectores de la sociedad, siempre mayoritarios, pero ha costado mucho esfuerzo. Y Francisco Sánchez, así se llama el secretario de cultos, se agravia porque en la Argentina hay divorcio, matrimonio homosexual y aborto. Se autopercibe conservador, agredido por las decisiones democráticas que consagraron esos derechos y sin responder. Y lo voy a citar textual, a lo que España desde 1492 nos legó, dijo Francisco Sánchez. A ver, ¿escucharon bien, amigos? El tipo alude a 1492, que España nos legó. Bueno, yo acá me permito decir, España más que nos legó, nos llevó mucho a los americanos y nos llevó mucho de la República Argentina y nos dieron mucho trabajo hasta lograr nuestra independencia. Ni siquiera valía desde ese punto de vista recurrir a 1492. Este tipo no es ni liberal ni libertario. Es un tarado, es un secretario que hasta el momento de escribir yo mis apuntes para este programa, aunque parezca mentira, sigue siendo secretario de culto, secretario de Estado. ¿No va a hacer nada Milei por esto? Se agravia de la libertad de los adultos para casarse o divorciarse. El tipo se agravia del derecho de la mujer a interrumpir el proceso de gestación. Vos podés pensar igual o no, pero no un secretario de Estado sobre un hecho que ya está consumado, discutido, aprobado y que es ley. Porque de eso trata la democracia. Se agravia el tipo del derecho de dos personas adultas del mismo sexo a casarse o divorciarse en igualdad de condiciones que los heterosexuales. Digo, ¿cuál es su derecho a agraviarse? En su posición de jefe de Estado, va en el quincho de su casa, donde sea que viva, en el asador del balcón. Entre los amigos puede opinar lo que quiera, uno mismo puede no estar de acuerdo, lo cual no significa que faltes el respeto al que toma la decisión en cualquiera de los casos mencionados. Milei ya volvió y dejó un vendaval atrás, que hay que ver cómo se arregla. Yo no creo que vaya a romperse las relaciones diplomáticas. Por lo tanto, no creo que la Argentina no ha tomado la decisión de cerrar la embajada argentina en España. Sería una locura.
No creo que Diana Mondino, que es bastante pensante y que tiene los pies bastante más en tierra, más allá de que también tiene un léxico muy popular para ser diplomática, y a veces los términos utilizados confunden un poco el verdadero sentido de la opinión. Digo, el secretario de culto sigue siéndolo, cuando al menos creo merece o renunciar o que lo echen. No hay alternativas, porque mucha gente en Argentina, durante muchos años, desde que recuperamos la democracia y cuando con el gobierno de Alfonsín se aprobó el divorcio en la República Argentina, para adelante, el resto de los casos que comenté, son, en todo caso, conquistas sociales. Respetemos las mayorías. Y de paso también se lo digo al kirchnerismo que hoy por hoy está dando vuelta y vuelta en el Senado, chicaneando, tratando de pudrirle el pacto de mayo a Milei, y no pensando en que muchas de las cosas contenidas en la ley de base, más allá de que la han desguazado bastante, pero muchas de ellas invitan a la inversión, bajo todo punto de vista. Hagamos un pequeño cortecito musical, cortitito, y volvemos con mi editorial. Ahora vamos a hablar un poco de lo nacional, ¿no? Ya pasamos con lo de España ya dimos nuestra opinión al respecto. Y cunde un desconcierto hasta que en los propios libertarios hay un malestar reinante en la oposición que, lejos de reaccionar, arremete entre sí, con descalificaciones, y hasta los más fieles hoy se sumergen en las dudas y de cara al futuro. Y la inusitada impronta oficial dejó fuera de cuadro a los analistas políticos tradicionales también. O sea, el tipo pateó el tablero político. Los partidos siguen desorientados, sin comprender muy bien ni el escenario de las flamantes reglas de juego que parecen estar desplazando a las históricas. Como que todo cambia. El pánico que estremece a los opositores es esto. La sociedad emerge dividida, al menos yo individualizo, tres grupos notorios, relevantes. Por un lado están los entusiastas que entienden que el rumbo elegido es el adecuado y que hay que apostar por este cambio que promete nuevos horizontes. Por otro lado están los más escépticos, que se muestran muy seguros de que este sendero conduce inexorablemente a un estrepitoso fracaso y a la consecuente necesidad de volver y reeditar las fórmulas del pasado. Y ya saben a quién me refiero. Pero hay un tercer grupo que deambula dentro de una zona gris. Yo no diría la autopista del medio, como alguna vez se dijo. Yo diría una zona gris, ambigua, un poco neblinosa, difusa, en la que conviven la esperanza de que al final del túnel podría asomarse la luz, y los que todavía no están completamente persuadidos de que la salida esté a la vuelta de la esquina. Miren, los gobernadores parecen muy aplomados y absolutamente confiados de que esta hoja de ruta traerá múltiples satisfacciones. Repiten hasta el cansancio que una vez que la inflación sea derrotada, el camino de la recuperación y del crecimiento será inevitable.
Corrijo el error que cometí, los gobernantes, no los gobernadores. Los que no apoyaron en las urnas a esta propuesta obviamente son críticos y aprovechan cualquier tropiezo, independientemente de su magnitud, para despotricar contra los actuales funcionarios. Esa actitud era muy esperable. Después de todo, responde a la lógica clasista de la política doméstica, la de cabotaje. Lo novedoso no está en la dinámica discursiva, que es casi de manual, sino en el, diría, inocultable temor de una clase dirigente que siente un pavor incontrolable, absolutamente desconocido hasta hoy. Es que esta vez, a diferencia de otras, hasta los más negados intuyen que este experimento político y económico solo puede salir muy bien o todo lo opuesto, ¿no? Muy mal. Y si bien esto no es necesariamente verdadero, por momentos perciben esta dualidad como algo muy tangible y hasta próximo en el calendario, eso quizás explique parcialmente el apuro por bloquear iniciativas para que de este modo complicara el escenario con rechazos a proyectos parlamentarios o huelgas nacionales apresuradas. Lo venimos diciendo. Para traducirlo en algo que se ha puesto más de moda que nunca, pero es viejo en materia de política, ponen palos en la rueda. Se nota, pero sin ningún tipo de disimulo, la desesperación de ciertos actores políticos por acelerar los acontecimientos. Lo han dicho. Es que tal vez ven con claridad que los tiempos favorecen al gobierno y por este motivo no hay que otorgarle chances alguna de que pueda exhibir triunfos de ninguna índole. Los palos en la rueda. No pueden asimilar los niveles de acompañamiento popular a las medidas, siendo que la situación recesiva y de ajuste es absolutamente palpable. Pensaba que la paciencia cívica sería menor. Erraron. Que todo estallaría por los aires. Equivocaron. Y que un gobierno sin mayoría en el Congreso perdería sustentabilidad muy rápidamente. No está pasando. Eso, al menos por ahora, no sucede. Muy por el contrario, y a pesar de las angustias cívicas, buena parte del electorado que manifestó su opción democrática sigue creyendo que hizo lo correcto y que hay que otorgar una generosa oportunidad para plasmar las ideas planteadas en campaña en acciones concretas. Pero algo más profundo está ocurriendo puertas adentro de la política y de la opinión pública, me parece. No se trata solo de una cuestión partidaria o meramente electoral. No. No solo los líderes de ese espacio están preocupados. Miren ustedes, también los referentes ideológicos funcionales a esa visión manifiestan su desconcierto. En esa grilla aparecen académicos, intelectuales, algunos que estaban soterrados, ¿no? Y ahora están aquí, comunicadores, empresarios prebendarios y hasta famosos personajes de la cultura, entre comillas, y el deporte, que no ocultan su incomodidad frente a esta singular circunstancia. No lo afirman en público, pero sí lo hacen en privado. Inclusive a veces cometen actos fallidos en sus alocuciones, reconociendo que parte de lo que se está haciendo era necesario hacer, o que algunos excesos, y bueno, no podían ser justificados. Aceptan a regañadientes a veces que la corrupción y el despilfarro
no deben ser admitidos, que los privilegios y las arbitrariedades no tienen cómo ser explicadas racionalmente. Y en esos temas no tienen escapatoria alguna y quedan sin palabras, aun cuando desearían defender a sus líderes. En realidad, el foco del asunto está mucho más allá de todo lo superficial. Hay algo que los atemoriza mucho más que el debate del presente. Aún los más convencidos de que esto es imposible que pueda funcionar, temen que finalmente muchos de los prometedores pronósticos positivos se confirmen y funcionen. Si bien no entienden casi nada de economía, leen que las proyecciones locales e internacionales son muy auspiciosas y su intuición les dice que eso puede ocurrir con todo lo que eso implica desde lo político. No nos intimida la batalla política, los asusta la posibilidad de que su narrativa sea liquidada, exterminada, desaparezca de la faz del territorio. Que sus argumentos sean abatidos por la realidad, que los aplaste la experiencia empírica y la vivencia de la gente, le quite la escasa legitimidad que aún, reconozcámoslo, retienen. Miren, se pasaron décadas diciendo que la inflación era un fenómeno incontrolable, atribuible a los monopolios y a las corporaciones, un daño colateral derivado de la pandemia o de la guerra o la sequía o de la presión de los organismos multilaterales. Siempre la culpa es del otro, o fue del otro para el populismo. Pero siempre fueron creativos para generar una lista infinita de culpables sin hacerse cargo jamás de su ineptitud, impericia y menos aún de su corrupción. Si este plan logra detener la inflación y el país inicia un proceso de prosperidad, estos, ¿cómo llamarlos?, pseudoprogresistas, no solo tendrán dificultades electorales y el poder les será esquivo, asunto que impacta en algunos casos hasta en sus finanzas familiares, sino que además su relato, su propio relato, quedará definitivamente desplazado de la discusión pública contemporánea. ¿Y por qué? Y porque a esta altura de la partitura, en este río revuelto, en este pateo de tablero político que hizo Milei, hay muchos de aquellos votos cautivos a cambio de las prebendas, a cambio de los planes, hoy empiezan a mirar de una manera distinta, porque en tanto y en cuanto se van destapando cada vez más ollas, empiezan a surgir cada vez más problemas de corrupción fundamentalmente o de excesos cometidos para contra el Estado, en contra del Estado, que en definitiva somos todos nosotros, incluyendo los pobres. Y hoy los pobres están dándose cuenta progresivamente de que han sido usados. Y la justicia es la que ahora está investigando todos esos actos de corrupción. Y vos te encontrás de pronto con una Victoria Tolosa Paz que sueltita de cuerpo, siendo diputada gracias a los fueros, ¿no?, o por los fueros conseguidos, que dice, pero bueno, a ver, nadie duda de que algunos dirigentes sociales pudieran ser funcionarios
si han tenido una larga trayectoria en defensa de los desposeídos. Y la verdad, yo noté, la escuché decir también en un medio porteño, yo notaba algunas cosas, pero en realidad el devenir de los acontecimientos y la confianza para con las personas, Pérsico, por ejemplo, Menéndez, por ejemplo, no hacían que yo pudiera sospechar nada. Se afanaban la comida de los comedores, inventaban comedores para quedarse con el dinero del Estado. Se autogiraban fondos del Estado a supuestas cooperativas inexistentes o comedores inexistentes y cooperativas de las cuales formaban parte en su directorio, como presidente, como vicepresidente, y que votaron después, casi sobre el final de la gestión de Fernández, cuando de pronto, desde alguna auditoría realizada internamente, le dijeron: che, muchacho, al menos renuncia a la cooperativa, no te sigas girando. Pero fue fuera de término. Digo, no borra la cosa juzgada de antemano. Y por eso va perdiendo fuerza. Porque la gente se está sintiendo usada. Son pobres, tienen necesidades. El gobierno de Milei tiene que agilizar está bien que haya denunciado y puesto en manos de la justicia todos los casos, al menos sospechosos, para que la justicia investigue. Hasta ahora, bueno, más que sospechosos, se van confirmando la sucesión de delitos cometidos. Ahora vendrán los juicios, después de los allanamientos, después de incautar bienes que a esta altura de la partitura ya vaya a saber dónde están, ¿no? Lo cierto en todo esto es que cuando Milei patea el tablero político, yo creo que a su vez está pateando cualquier posibilidad en la mirada de la oposición de volver a ser candidato dentro de 3 años y pico. En el 2027, arrancar con su campaña. Sin embargo, esto no le está pasando. Porque yo lo que creo es que la gente tiene y conserva esa bronca de tanta impunidad vivida. Por eso el tipo pateó el tablero de la política y generó un desconcierto en toda la oposición. Todo hace pensar que, salvo un milagro no conveniente para la sociedad, este sea el fin de esa época nefasta que hemos vivido. Seguramente el tiempo lo dirá. En el entretanto, la mayoría de los ciudadanos, en particular la clase media que votó a Milei, hoy está siendo la más afectada, conjuntamente con aquellos excluidos, que crecieron hasta un 50% en la pobreza de la Argentina. Milei no puede ya asfixiar más a ese sector. Tampoco puede asfixiar al sector privilegiado y minoritario de los ricos de la República Argentina, pero que cualitativamente se quedan con una gran parte de la porción de la economía.
entonces no tiene más remedio. Para poder lograr sus objetivos, que en este momento atacar justamente a aquellos que lo votaron. Esto es con las tarifas, esto es precisamente, a ver, con lograr el déficit cero, donde obviamente se logra a partir de pisar esas tarifas para mayo y a partir de que gran parte de la clase media y en particular los jubilados aportaron casi un tercio de ese esfuerzo y de ese sacrificio para lograr la riqueza cero, perdón, la estabilidad cero. La estabilidad me refiero estatal, el déficit cero, eso quise decir. Que es alentador que vaya bajando la inflación, sí, claro, como una señal es alentador. Pero hay que aplaudir esto. Un 8,8%, como lo vengo diciendo para que no nos olvidemos y no empecemos a festejar lo que no es festejable, es en el caso de algunos países vecinos la inflación de 3 años sumada. Y nosotros la tenemos en un mes. Que ahora pronostican llegar a un 4%, qué salto, ¿no? Un salto demasiado grande. Ahora, ¿seguirá siendo a costa del esfuerzo de esa clase media, de ese sector productivo que es el que de alguna manera apoyó y sigue aún apoyando la gestión de este gobierno? Porque la verdad es que vamos camino a 100.000 desocupados, parados le dicen en España, ya que iniciamos este programa hablando de los acontecimientos de este fin de semana de España. Hay 70 y pico mil. Claro que no es el gobierno el que debe ofrecer el empleo, que es lo que se hacía antes. Bueno, para no tener desempleado, ¿qué hacemos? Lo metemos en el Estado. Pero ¿y cómo lo mantenemos? Y aumentemos la presión impositiva, inventemos más impuestos para que los que laburan y para los que producen lo paguen. Pero no alcanza. Y bueno, entonces emitamos. Pero si emitimos genera inflación, bueno, no importa, dale, mientras tanto vamos llegando. Y llegamos hasta acá. Eso también hay que reconocerlo. Y eso también es lo que dijo en campaña Milei. O sea que no es sorpresa y creo que tal vez por eso es que nos estamos aguantando toda esta travesía por el medio del desierto y no estamos viendo las palmeras del oasis allá lejos todavía. Hay que reactivar la economía. Algunos piden ya apertura del cepo hoy. Yo creo que Milei no lo va a hacer. En ese aspecto creo que el dúo Milei-Caputo están absolutamente persuadidos que no van a correr ningún riesgo para que lo logrado, lo conseguido inexplicablemente en 5 meses, cuando en 3 ya la oposición le firmaba el certificado de defunción, no van a arriesgarlo. La apertura del cepo, una necesidad para la reactivación económica, va a venir cuando al menos el Estado tenga una reserva de 20.000, 25.000 millones de dólares. Y esto capaz pueda aportarlo la muy buena cosecha que este año se ha generado otra vez el campo, salvando a la Argentina. Esperemos que en esta ocasión eso sirva para reactivar el resto de la economía y para empezar a hacer lo que también prometió y hasta ahora no se ha cumplido, bajar de alguna manera la presión tributaria.
Es muy difícil, también hay que reconocerlo, gobernar cuando la oposición, tal como dice el designio de la democracia, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Bueno, acá en la Argentina el que gana gobierna y el que pierde te pone palos en la rueda si no es del palo justicialista o peronista o kirchnerista. Cuando en el Senado y cuando en diputados aquellos legisladores de Unión por la Patria tratan de destruir, de no darle un instrumento legal. Mire, lleva 6 meses, el tipo logró lo que logró sin ningún apoyo del Congreso, sin ningún tipo de apoyo del Congreso. Cuando no se están dando esos apoyos a través de la ley de base, no se está atentando contra Milei, que tal como lo dijo, gran parte de lo que tiene planeado hacer a futuro y de lo que hizo está habilitado por los famosos DNU, como hicieron otros presidentes, ¿no? Pero hay cosas que necesitan de leyes y eso depende del Congreso. Y cuando el Congreso o parte del Congreso, los legisladores de Unión por la Patria y parte también de la oposición dialoguista, entre comillas, frenan todo esto mezquinamente, no le están haciendo un daño a Milei ni al conjunto del gobierno actual, le están haciendo un daño al pueblo. Porque hay que reconocer que a pesar de la podada que le han pegado a la ley de bases, para que pueda salir algo al menos, o pueda salir un poco en etapas, mucho tiene que ver con los beneficios que recibiríamos la sociedad argentina. Mucho tiene que ver con la posibilidad de reactivar la economía y mucho tiene que ver con la llegada de inversiones productivas a la Argentina. Pero falta lo fundamental para eso: credibilidad y confianza. Y por todo lo vivido hasta el momento, la Argentina como nación, como país, no tiene ni credibilidad ni confianza. Y esto, en cualquier lugar del mundo, para reactivar la economía, para conquistar inversiones, para interrelacionarse, es fundamental recuperar esto. Y eso se hace con el conjunto de la sociedad y con el conjunto de la dirigencia, no con un sector. Muchos empresarios del mundo tienen los ojos puestos en la República Argentina, porque hay negocios para hacer con la República Argentina, para la República Argentina. Pero no hay confianza. Y tampoco van a estar, como mucho ha pasado en el último tiempo, con sus capitales adormecidos, parados, porque el capital, si no tiene movimiento, no genera rentabilidad, y si no genera rentabilidad, que es lo que busca de alguna manera las empresas, ¿no? Y no como dijo la otra vez el secretario general de la Fraternidad, que vengan, inviertan y atiendan a todos los gastos que hay que hacer acá, que paguen. Pará, ninguno va a venir a invertir a la Argentina si no lleva su rentabilidad a su casa. ¿Vos irías a trabajar gratis? No. Si el sueldo te dice, bueno, el sueldo te lo vamos a guardar por ahora, te dice tu empleador. ¿Verdad que no? ¿Cuántas cosas nos hacen falta en la Argentina hacer? Desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Porque, tal como el nombre de nuestro programa, esto se hace juntos o no hay manera
de lograr el éxito.